Amén. Ahí estaban dos casos que nos muestran la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Son dos cosas diferentes. Este mundo está plagado de gente que tiene remordimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento también va ahí de la mano con la culpa, que ya también lo hemos estudiado aquí en Ebenezer, porque estamos viendo todo este mes de noviembre temas que tienen que ver con las emociones, con la mente, con tener una mente saludable en el Señor. Y hoy vamos a ver el arrepentimiento versus el remordimiento. Remordimiento. Me decía un pequeño, ¿será que eso es como un perro que muerde mucho? Bueno, es algo así. Remordimiento, que está mordiendo y mordiendo la mente, mordiendo y mordiendo la culpa ahí, que da como un martilleo constante en la mente de la persona, y la persona dice, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? Y la culpa lo embarga, y le pasa luego como a Judas. Judas no se arrepintió, era la culpa que lo embargaba, porque él pudo haber corrido a buscar al Señor Jesús, pero no lo fue a buscar al Señor Jesús. Él no tuvo la actitud de Pedro. Pedro dijo, yo he pecado contra él, y lloraba y se arrepentía y todo. Pero Judas no. Judas, él tenía la culpa que lo oprimía. Por supuesto que previo al arrepentimiento en uno aparece también la culpa, porque cuando uno transgrede lo que Dios ha establecido, la culpa también se manifiesta. Y también se manifiesta algo de remordimiento en nosotros, pero en el creyente se da un paso más, que es el arrepentimiento verdadero delante del Señor. En el hombre natural, no, el hombre natural aparece la culpa, aparece el remordimiento, y por ahí un ligero pensamiento de que, ¿por qué lo hice? Me arrepiento, pero no es ni sincero ni con un cambio de vida. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene el Espíritu Santo en él. No tiene quien le indique, quien lo lleve a toda verdad, quien lo impulse. No tiene. En cambio, el creyente sí tiene el Espíritu de Dios. Por eso es que el creyente se arrepiente, sale de la culpa, el arrepentimiento, sale de la culpa, el remordimiento, llega al arrepentimiento y pide perdón. Y el Señor lo restaura, lo cambia. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según de Dios, esa tristeza que produce, que está ahí acompañada con la culpa, ¿qué hace? Produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. O sea, cuando uno siente, tiene se presentan esas emociones en nuestro ser, tiene esa culpa, esa pena. ¿Por qué le fallé a mi Dios? ¿Por qué hice eso que no debía hacer? ¿Por qué pequé contra mi prójimo y por ende contra mi Dios? O cuando antes de ser creyentes y cuando la gracia de Dios nos aborda, uno se da cuenta y dice, Señor, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Por qué todo este tiempo, años de mi vida he andado perdido, extraviado? Perdóname. Ahí hay una tristeza que según Dios que produce arrepentimiento para salvación, y de la cual no debemos de arrepentirnos, como dice el apóstol Pablo. Pero en cambio la tristeza del mundo que produce remordimiento, que exacerba la culpa, ¿qué hace? Produce muerte, porque no está Dios presente ahí. Por eso es que usted ve a mucha gente que se siente culpable, porque así hace Satanás, incluso los confunde. No, yo soy el culpable de las desgracias de mi hogar, y se suben a la azotea de un edificio. O se quieren quitar la vida, porque entra a tallar lo que la Biblia menciona. Produce muerte, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Señor y vive afectado por el accionar de su propia carnalidad, por las filosofías de este mundo y por el poder de Satanás. Entonces, mucho está vinculado este tema de arrepentimiento, remordimiento, culpas, tristezas y muerte. Por eso es que usted ve que Satanás, que le interesa mucho que las personas se mueran rápidamente para que puedan ir al lugar de tormento, ha metido como política social en Europa, y seguramente ya estará llegando pronto a Sudamérica, el tema de la eutanasia, ¿no? Ya quiero morir, ¿no? Claro, pero nadie examina por dentro qué es lo que está pasando a esa persona, por qué ese desapego a la vida. Dice, no, porque está sufriendo.
no es porque está sufriendo, o sea, porque Satanás quiere eliminar gente y hay gente que no quiere que las personas vivan porque significa una pensión social más dinero, más inversiones del Estado. Hermanos, detrás de todas esas políticas que aparentemente parecen justas, hay poderes del diablo y poderes económicos detrás también. De manera que hoy vamos a ver todo ese escenario y con ese videito que hemos visto, nos estamos ya dando cuenta la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Pero antes de seguir adelante, tengamos en cuenta lo siguiente. Todas las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con el Señor, con todo lo concerniente a nuestro Dios, se tienen que mirar con los ojos de la fe. Tiene que partir usted con esa arista, con ese punto de vista espiritual. La palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si usted quiere que la palabra de Dios sea real en su vida, usted tiene que creer en lo que la Biblia dice. Hay montones de personas que dicen, hermano, ore por mí, pero la persona no cree en lo que Dios puede hacer en su vida. No cree. ¿Para qué voy a orar? Usted me hace orar por usted, pero usted no cree. Usted tiene que creerle al Señor. Tiene que vencer la incredulidad. Aún hay creyentes que también son incrédulos. Que hay áreas de su vida donde dice, sí, Señor, ahí involúcrate, pero hay otras, no, ahí no, Señor, ahí no te metas. Porque yo no te estoy creyendo del todo en esa área de mi vida. En las otras áreas sí, ahí sí te creo, pero en esa no, ahí no. No viva así, porque eso es vivir una vida que no es íntegra. Íntegra es todo, uno solo. Entonces, ¿cómo acreciento mi fe para entender estas verdades espirituales? A través de lo que dice la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo aumento mi fe? Lea su Biblia, oiga la Biblia, busque, ahí que le gusta navegar en internet, busque en YouTube los capítulos enteros de la Biblia hablada, óigala, se va a cumplir bien este pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Entonces usted tiene que tener bien claro estos temas para que entienda las cosas que tienen que ver con el Señor y su palabra. No necesita sentir, no necesita oler ni tocar, sino creer en el Señor. Y entiendo otra verdad más, que en el mundo vamos a hallar aflicción. Pero confíe, dijo el Señor Jesucristo. Confiad, dijo el Señor Jesús. Me imagino que el Señor Jesús se lo diría en voz alta a sus discípulos, diciéndoles, oye muchachos, estas cosas os he hablado para que en mí, señalándose seguramente él, ¿no? Para que en mí tengáis paz, en mí. No es en el mundo, no es en el dinero, no es en el contacto, no es en las circunstancias, sino en mí tengáis paz. Escúchame, Pedro, Juan, Marcos, en el mundo tendréis aflicción. María, Marta, escúchenme. Jacobo, Mateo, escúchenme. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El apóstol Juan en 1 Juan 5:4 que dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, para que todas estas cosas que vamos a estudiar ahora sean entendidas, entonces este es nuestro marco espiritual, que cada domingo lo mencionamos, la fe en el Señor y su palabra. Dicho esto, vamos entonces rápidamente a nuestro estudio bíblico. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un sentimiento producto de esa emoción pues, que nos lleva a lamentar el hacer un hecho o dejar de hacerlo. Cuando uno hace algo que es indebido, hace algo que nos trae a nosotros un daño, que nos produce culpa, entonces se manifiesta por ahí ese sentimiento de arrepentimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le falté el respeto a mis padres? ¿Por qué le falté el respeto a mi hermano? ¿Por qué le falté el respeto a mi esposa? ¿Por qué le falté el respeto a mi vecino, a mi amigo, a mi empleador? Aparece esa emoción. Eso es en el plano netamente natural, pero en el plano espiritual, bíblico, dice desde el punto de vista bíblico, es el lamento por haber pecado contra Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios o contra nosotros mismos o contra el prójimo, y Dios somos creyentes ya, aparece este sentimiento producto
de la emoción de la culpa, producto de esa, digamos, de ese conjunto de situaciones emocionales y que también parten del espiritual dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo que nos lleva a arrepentirnos, a decir, Señor, perdóname, yo hice mal, no hice bien. Y hay un cambio de actitud porque el Señor no nos deja solos. El Espíritu Santo produce en nosotros ese sentimiento también de arrepentimiento para salvación, antes incluso cuando no éramos creyentes. Y durante toda nuestra vida cristiana, si nosotros transgredimos lo que Dios ha establecido, ahí está el Espíritu Santo. Arrepiéntete, arrepiéntete. No escondas el pecado, arrepiéntete, confiésalo. Habla con tu Padre, humíllate con tu Padre celestial, me refiero. Entonces, este sentimiento de arrepentimiento en la vida de un creyente siempre aparecerá, porque todos pecamos contra el Señor. No hay ningún creyente que diga, no, yo no peco, hermano. No, sí, tú también pecas. Yo también peco delante del Señor. Y el apóstol Juan lo dejó claro en su momento, ahí en su epístola, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Por supuesto que nosotros pecamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero, fiel y justo para perdonarnos, y su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces el arrepentimiento en un creyente será constante. En el mundo también hay arrepentimiento, sí hay un entre comillas arrepentimiento, pero cargado de remordimiento, que no conlleva un cambio de actitud. Y demos un vistazo al accionar del Espíritu Santo y el arrepentimiento en un creyente. ¿Cómo es que usted pudo llegar a los pies del Señor Jesús y declararlo y confesarlo como su Señor y Salvador? No solamente, digamos, no crea usted que usted estando muerto en delitos y pecados, extraviado, totalmente enemigo de Dios, totalmente dice la Biblia que ahí el apóstol Pablo, que si el evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así usted andaba cegado. Y dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, el epístola a los Efesios capítulo 2, verso 8, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no es por mi accionar, para yo decir después, por mi accionar, decir, oye, por mí yo soy salvo. Mira cómo yo soy más santo que tú. No, hermano, nosotros tan pecadores, tan hijos de las tinieblas, como cualquier otro extraviado. Éramos así, éramos rebeldes, contumaces, porfiados, tercos, indolentes, ególatras, egocéntricos al máximo. Pero cuando llegó la gracia potente de Dios, se da un fenómeno espiritual, un evento glorioso espiritual que es la regeneración. Estábamos como Lázaro, podridos dentro de un sepulcro, engusanados por cosas viles, repugnantes, cosas tremendamente horribles. Y ahí adentro, engusanados como estábamos, llegó alguien a la puerta de nuestro sepulcro, a la entrada, y desde lejos gritó, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Era la gracia potente de Dios llegando y el llamado potentísimo de Dios delante de nosotros. Ahí entendimos las escrituras. Antes no entendíamos tal vez las escrituras. Las podíamos conocer, un conocimiento intelectual, filosófico, histórico, qué sé yo, pero no era vida en nosotros. Pero cuando la gracia de Dios viene a nosotros, su poder y la regeneración potente nos lleva al arrepentimiento. Ahí nos dimos cuenta, ¿qué es de mi vida? Mi vida es una vida miserable, metido por cualquier rincón de la vida, tumbado por cualquier rincón de la vida, con toda mi familia totalmente destruida, dañada, arrasada por el pecado y por Satanás y por la misma carnalidad, la misma herencia adánica. ¿Qué soy yo? Totalmente embarrado de pecado, de vicios, de cosas terribles. Y nos damos cuenta como Lázaro. Y salimos y vemos, ¿a quién vemos al frente a la entrada? A Jesucristo. Y corremos donde el Señor, Señor, perdóname. Hay arrepentimiento, ese es el arrepentimiento para salvación, como dice el apóstol Pablo.
Y en Juan 16, 8, 11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo lleva a la persona y le dice, mira tu condición, arrepiéntete. Y en nosotros aparece ese sentimiento, Señor, perdóname desde el fondo de nuestro ser. Y algunos dicen que cuando se han arrepentido y han reconocido al Señor como Salvador, dice que sienten hasta como un peso que sale de ellos y andan más ligeritos. En algunos dice que han tenido esa experiencia. Bueno, puede ser, ¿no? Por la cantidad de demonios que estaban adentro, espíritus inmundos que salen. Y la persona ahora es ligera, ahora ya anda más ligero, sus pensamientos son diferentes. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según de Dios, es decir, que viene de Dios. O sea, es el Espíritu Santo obrando en el individuo. ¿Para qué? Para que produzca arrepentimiento para salvación. De eso no hay nada que arrepentirse. Pero en cambio la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte, porque ahí te deja con el remordimiento, con la culpa. Ya ves por qué lo hiciste, ya ves, no vale tu vida, eres un fracasado, no sirves. Y Satanás, los ángeles caídos están ahí, ¿no? Y la persona, si se entrega a cosas que son viles, los espíritus inmundos ingresan y están ahí dentro. ¿Y para qué sirves? No vales, tú ya no vales. Tírate ahí a la carretera, que te pasen los carros encima, arrójate desde el último piso del edificio, toma veneno. No sirves, no vales. Satanás es astuto para manejar el remordimiento, la culpa. Pero el Señor Jesucristo en Lucas 5:32 que dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es que el Señor llama al arrepentimiento. Arrepiéntete. Montones de personas cuando están escuchando la enseñanza bíblica, el Espíritu de Dios empieza a hablarle, arrepiéntete, 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 mira tu vida, mira cómo estás, mira cómo vives, mira cómo andas, mira cómo está tu hogar, mira cómo andas tú, mira cómo vives. El arrepentimiento no es remordimiento. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento produce llanto. Sí, porque hay gente que llora. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pero no hay arrepentimiento, es llanto, hay culpa. Pero el arrepentimiento también produce llanto. Uno se arrepiente, llora, Señor, perdóname. Pero ¿qué hay? Ahí produce cambio. ¿Qué hay? El Espíritu Santo opera en nosotros, nos da poder espiritual. Y si uno tiene que ir a pedir perdón a quien uno ha pecado contra él, también con el prójimo, uno va y dice, hermano, hermana, primo, tío, cuñado, estoy arrepentido. He hecho algo contra ti, te engañé, te mentí, te robé dinero, te golpeé, estaba mal. Yo era creyente, hice lo que no debía, perdóname, perdóname. Y uno se arrepiente, perdóname. Y así mismo te perdono a ti cualquier cosa que me hayas ofendido. Ese es el arrepentimiento que el Espíritu Santo induce en el creyente para que el creyente viva conforme a las cosas de Dios. Ese pensamiento lo encontré por ahí y me gustó. El remordimiento, ¿qué hace? Produce llanto. Hay gente que llora, dice, pero ¿por qué lo hice? Y llora, pero no están arrepentidos. Es la culpa que los abruma, así como a Judas. Judas, ¿qué hizo? Se fue y tiró la plata, el dinero. En nuestras Biblias, en la Reina Valera, está traducido como arrepentimiento. Pero eso es un arrepentimiento, pues así, basado en la carne, en lo humano. Judas entendió que por 30 monedas de plata había entregado al Señor Jesucristo. Y se fue a decirles a los fariseos de que a él había entregado un inocente. O sea, él se dio cuenta. Y la culpa lo embargaba, lo abrumaba, lo sometía, lo confundía, lo destruía. ¿Y qué es lo que hizo Judas? Como todo hombre que no era hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo? Se ahorcó y se murió. Pobre Judas, ay mejor, hubiera valido no haber nacido. Y eso es lo que trae el remordimiento, es culpa.
Es culpa que abruma, que destruye. No es la culpa que te lleva a decir, sí, yo fallé, y te lleva hacia al arrepentimiento, ¿no? El remordimiento también es un sentimiento que aparece también ahí, y es natural. Si uno hace algo malo, también tiene remordimiento. ¿Por qué lo hice? No debía hacerlo. Pero nosotros los creyentes damos un paso más, el arrepentimiento. Ahí en Mateo 27, 3 al 9 se describe. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice nuestra traducción, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Y algunos confunden, porque dice arrepentido, se salvó. No, Judas no se salvó. Él tenía el remordimiento, que es otra cosa. Porque él fue y al final se quitó la vida. En cambio, Pedro se arrepintió y no se quitó la vida. Todo aquel que atenta contra su cuerpo, definitivamente no es de Dios. No hay suicidas cristianos. Porque el Hijo de Dios sabe de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios ha especificado con claridad que aquel que atente contra este cuerpo, Dios lo destruirá. Por eso que hay montones de creyentes en la actualidad que han atentado contra su cuerpo. Porque no escucharon el consejo de Dios, porque no escucharon lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. El avisado ve el mal, ¿y qué hace el avisado? Se esconde. Pero el necio, ¿qué hace? No, mira lo que dice su TV, mira lo que dice el compadre, el amigo, y se pone al frente, y el mal le cae encima. Ese no es el inteligente. Advierte lo que la palabra de Dios está diciendo, ve el peligro y se aparta inmediatamente. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que hizo? Él se arrepintió, sí, porque le dolía en su alma haberle fallado a su Señor. Pero Judas, ¿qué hizo? Se fue y se ahorcó. Y los fariseos, dice, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Porque él le dijo, yo he entregado sangre inocente. Y los fariseos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás, ¿a qué me importa a mí tu dolor? Que tú has hecho eso, a mí qué me interesa, mátate. Mátate. ¿Para qué sirve? ¿Para qué estás acá? O sigue haciendo el mal, véngate, porque esa es la otra cara del remordimiento. Véngate también tú. Te hicieron ese mal. Ya. Tú que estás medio arrepentido así, no, devuélveles más, con más fuerza. Y caen en ese círculo vicioso ahí. O si no, les dice, bueno, quítate la vida, no sirves para nada. Mira cómo causas el mal a tu familia, mira cómo haces llorar a tu mamá, a tu papá, mira. ¿Para qué vives? ¿Para qué sirves? Y las personas entran algunos en cuadros de depresión, de los cuales no es fácil que salgan, ni con la ayuda del psicólogo, ni nada, necesitan de Dios para salir de ahí. Y esa es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y dice la Biblia que Judas, en el verso 5 de Mateo 27, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Y se ahorcó. Se mató. Y fue notorio porque llegó la novedad a los fariseos diciéndole que se había ahorcado. Por eso es que ellos dijeron, no es lícito echarlas de las ofrendas porque es precio de sangre. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Claro, porque habían entregado al Señor Jesucristo. Como un malhechor, Judas lo había entregado por 30 monedas de plata. Y más el ahorcamiento de Judas, pues no es lícito. Eran bien religiosos estos fariseos. Hermanos, y ahí donde se ahorcó Judas se convirtió en un cementerio. Es que así queda la vida de la persona sin Cristo. Una desgracia total, donde el remordimiento, los sentimientos de culpa embargan y someten al individuo. Entonces, vamos rápidamente. En el hombre natural, ¿qué hay? Hay culpa. La culpa, ¿qué hace? Produce remordimiento, porque esto aparece. Pero el hombre natural, ¿qué está? Está cegado. Él no entiende de Dios, él no entiende que está sometido por su propia herencia adánica, carnal. Él no entiende que está sometido por la filosofía de este mundo, no entiende que está sometido por Satanás. Él ahí se queda, y algunos de ellos pues mueren.
se matan, se suicidan. Otros viven vidas totalmente miserables porque la culpa está ahí. ¿Por qué le hice esto? ¿Por qué lo hice? Ya no valgo, ya no, y se dan al abandono, a la droga, al alcohol. Montones de hombres que a veces dejan su hogar porque ellos, por estar sometidos a espíritus inmundos y a su carnalidad, se someten al adulterio, dejan a la esposa y luego están por ahí borrachos, con la culpa que los carcome. No pueden salir de esa culpa. Hijos que tienen sentimientos de culpa, remordimientos, que creen que son culpables de la situación que vive su hogar, cuando son los padres los culpables, los responsables, por no ordenarse, por no estar en los caminos del Señor. Entonces andan en ese círculo de culpa, remordimiento, y ahí viven, ahí viven, ahí viven, ahí viven, ahí viven. Pero no es así con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios sí aparece la culpa cuando transgrede las cosas del Señor. Aparece la culpa. También aparece algo de remordimiento. ¿Por qué lo hice, Señor? ¿Por qué lo hice? Pero ahí entra a tallar el poder. En todo esto está el poder y el accionar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Él va a estar dirigiendo todas estas, digamos, estas etapas o sucesos o eventos emocionales dentro del creyente. ¿Y qué va a suceder? Que en el creyente va a aparecer el arrepentimiento y va a aparecer también la acción, porque el creyente va a querer buscar el perdón de Dios. Eso es lo que hace en el hombre nacido, en la mujer nacida de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces llegamos a la conclusión que el remordimiento no edifica, pero el arrepentimiento sí. El arrepentimiento sí edifica. Sí nos lleva a tener comunión con el Señor, a tener paz con nosotros mismos. Estas cosas os he contado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor Jesucristo. En mí tengáis paz. Es en el Señor que tenemos paz. No es en las cosas, no es en lo material, no es en la tecnología, no es en nada de esto, ni siquiera es en nuestros padres a quien amamos o en nuestra familia, en nuestros hijos, a quien queremos y le damos gracias al Señor porque nos dio. No es en ellos que tenemos paz, sino es en el Señor. Por eso leíamos en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Es en el Señor, y cuando hay el arrepentimiento en la vida del creyente, el arrepentimiento sincero, el cambio de actitud, ahí está el Espíritu Santo. Ay, hermano Rafael, ¿y entonces cómo entran a tallar aquí las tentaciones? Porque hay creyentes que también están pecando y pecando, sí. Pero no practica el pecado, que es la diferencia. Porque los únicos que practican el pecado son los de arribita. Es el hombre natural. Pero en el creyente no practica el pecado. El que practica el pecado no le interesa a Dios. No le importa si está transgrediendo las cosas del Señor. No le interesa. No le importa. En cambio, en el creyente sí. Y hay creyentes que tienen luchas contra ciertas cosas que saben bien que no deben tenerlas, pero ellos están ahí y están en un sub y baja. Señor, perdóname, ya están arrepentidos un tiempo, pero de nuevo viene la tentación, como el creyente no ora, no lee la Biblia, no estudia la palabra de Dios, no está interactuando con otros hermanos en la fe, es medio incrédulo en algunas cosas del Señor, entonces de nuevo vuelve a resbalar. Y de nuevo se vuelve a repetir, y así está hasta que el Espíritu Santo, el Señor, dicen, bueno, mijo, mejor es que estés allá con nosotros que estés acá, dando mal testimonio. Y ¡pum!, el creyente se duerme y se lo lleva mejor el Señor, esperando la transformación de su cuerpo en el arrebatamiento. Mejor es que esté allá que estando aquí en la tierra dando mal testimonio. Y eso está la Biblia bien dicho en lo que el apóstol Pablo mencionó acerca de los hermanos que iban a la Santa Cena y hacían de la Santa Cena de barajuste y medio sin tener en cuenta que es una simbología muy especial y un mandato de Dios, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y muchos de ellos andaban debilitados, enfermos. ¿Por qué cree usted que hay mucho creyente enfermo? Porque es creyente que no se ajusta a las cosas del Señor. Muchos de ellos, no digo que sean todos los casos, porque hay creyentes que sufren enfermedades porque Dios lo permite, es un aguijón en la carne, como le dijo al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Esos son casos específicos. Pero también hay creyentes que viven en este constante, que no pueden vencer las tentaciones, por eso viven debilitados. Y hay otros que pecan y se arrepienten y pecan, esos terminan durmiendo.
Porque mejor es que estén allá a que estén acá. Y eso la Biblia lo estipula con claridad. Entonces, cuando el arrepentimiento se produce en nosotros, también nosotros tenemos que tomar acciones, fortalecernos en el Señor, buscar el perdón de Dios, caminar con el Señor, fortalecernos espiritualmente. Si yo sé que mi debilidad es tal o cual cosa, entonces me aparto de todo aquello que me impulsa hacia eso. Si tengo que apartarme de amistades, me aparto. Si tengo que dejar de ver televisión, dejo de ver televisión. Si tengo que dejar de usar el internet para hacer cosas que son indebidas, las dejo. Tengo que tomar acción. Y cuando usted más ore, cuando usted más busque al Señor, cuando más lea la Biblia, más se fortalece. Usted puede luchar contra las tentaciones. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ciertamente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el mejor remedio para luchar contra las tentaciones? Orad, orad, ora, ora y ora. Montones de creyentes me dicen aquí, o escucho, o leo, también me envían por correo electrónico, por WhatsApp, me dice, pastor, ore por mí que tengo esas tentaciones, la lujuria y eso. Y le digo, hermanito, ¿ya estás orando? ¿Ya estás leyendo la Biblia? No, que no tengo tiempo por el trabajo, hermano. Ora primero tú. Lee tu Biblia primero tú. Yo te voy a apoyar en oración, pero va a haber un momento en que el Señor me va a decir ya, ni ore, pues ni lee la Biblia. Ni ora. ¿Cómo vas a vencer las tentaciones? ¿Cómo vas a salir adelante si no oras, si no lees la Biblia? Si no predicas el Evangelio, ¿cómo? ¿Cómo vas a salir adelante si no tienes un compromiso? Como estudiábamos este día miércoles acerca de Nehemías capítulo 10, si no tienes un compromiso, con entendimiento y discernimiento. No puedes. Y avanzamos rápidamente, hermanos, y estamos ya próximos a terminar nuestro estudio bíblico. Y el arrepentimiento genuino nos lleva al perdón de Dios. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando ya uno es salvo, cuando uno ya es creyente, camina en las cosas de Dios, y de repente uno ve que la gracia de Dios embarga a una persona por la cual hemos estado orando y clamando al Señor, y lo vemos que viene a los pies de Cristo. Uy, hermanos, el gozo es para nosotros grande, pero en los cielos también hay un gozo inmenso. Hay un gozo entre los ángeles. Un pecador que se arrepiente, que viene a los pies de Cristo confesando, Señor, tú eres mi Señor, sálvame, perdóname. Y luego va donde su familia, la esposa, y le dice, esposa, mi amor, perdóname, yo te fallé. A los hijos los abraza, perdóneme, hijos, yo estaba mal, estaba poseído por legiones de demonios, pero el Señor Jesús me ha libertado y hoy soy una nueva criatura, soy hijo de Dios, perdonen. Qué lindo, hermanos, y en el cielo hay una fiesta espiritual. Y en Mateo 4:17, ¿qué hacía el mismo Señor Jesucristo? Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos creen que la Biblia no se debe decir algunos términos porque son muy crudos. Dicen, no hay que decir con suavidad para que la gente no se ofenda. No, hermanos. Quien hace la obra es el Espíritu Santo, no el predicador. Y el Señor Jesús hablaba y llamaba al arrepentimiento. El Señor Jesús decía, hipócritas, raza de víboras. O sea, que Él no andaba que con buenos modales para que no se ofenda a la persona. No, hermano, tienes que, con el poder del Espíritu Santo, bajo la acción de su potente gracia y soberanía, tú tienes que predicar el Evangelio, y esa palabra va a chocar seguramente y va a hacer tambalear a la otra persona. Y le va a mostrar con crudeza tal vez que necesita de Dios. Juan el Bautista, que se le paraba al frente ahí a Herodes y que le decía que era un adúltero. O sea, imagínese él contra la autoridad, el rey Herodes, que estaba pues totalmente mal. ¿Usted cree que alguno de los discípulos le decían, Herodes, no seas un irresponsable, un ciudadano irresponsable? ¿Cómo le vas a decir a la autoridad adúltero? Porque el Señor le ha puesto ahí, le ha puesto en el cargo. No le digas.
Juan, no le estés diciendo, Juan el Bautista, no le digas adúltero, dilo en secreto, no vayas a pararte en la puerta a decirlo, qué va a decir la gente? Eres un irresponsable, Juan. ¿Usted cree que un discípulo le iba a decir eso a Juan el Bautista? Le iban a decir, Juan, no le digas a Herodes esto porque el Señor lo puso ahí en el cargo. No, hermano, Juan el Bautista se paraba y le decía, adúltero, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Le costó la cabeza. Y el Señor Jesucristo iba y hablaba y decía, arrepentíos, arrepiéntete, arrepiéntete. Y en estos últimos tiempos finales también nuestro mensaje tiene que ser eso, arrepiéntete. Al taxista, al que veamos, que a los taxistas usted ya no los va a volver a ver quizás, dígale, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque quién sabe, ya no te vamos a volver a ver. Y te damos el mensaje de una vez, para que no tengas excusa. En Lucas 24, 46, 47, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué tenemos que predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir, tenemos que chocar contra el pecado. No tenemos que ir a hablar y decirle a la gente, descubre el campeón que hay en ti. No. Descubre el diablo que hay en ti y arrepiéntete y sal de esa esclavitud. Este evangelio light que hay, este evangelio que son ni chicha ni limonada, es un falso evangelio que se predica en muchas congregaciones donde se pone toda una parafernalia de bastante música, luces de colores y todo eso para que el pecador sea atraído. Eso no es de Dios. El único que atrae al pecador hacia el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y eso lo hemos estudiado hace un instante. Es Él el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Es Él. Y Él usa un único mecanismo que es su palabra, no las luces, no la buena música. No, eso no. Eso es invento del hombre. Para que el pecado no sea fustigado. Para que el pecado no sea, para que no se llame a las personas al arrepentimiento, porque cuando usted fustiga el pecado, llama al arrepentimiento a las personas. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Qué vamos a maquillar el evangelio? Verso 47 de Lucas 24 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El creyente puede pecar? Sí, el creyente peca. Pero no practica el pecado, que es diferente. El que practica el pecado no le interesa a Dios, no le importa a Dios, no le interesa nada. Es más, es hasta religioso. Dice, ya, sí está bien, ya, Diosito, por ahí perdóname, pero no hay un cambio de actitud. Nada, siguen lo mismo, siguen lo mismo, siguen lo mismo. Ese practica el pecado porque no es ni creyente. A ese no es que se cayó de la gracia, no, ese nunca fue creyente. No, pero si lo veía que andábamos con la Biblia, él andaba con la Biblia debajo de la axila. Está bien, podría andar ahí con la Biblia debajo de la axila como desodorante, pero no es creyente. Pero si él decía gloria a Dios, aleluya, y lloraba y se emocionaba, puede emocionarse todo lo que quiera. Lean la parábola del sembrador y ahí dice con claridad todo. Pero no era creyente. En 2 Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ahí ese es el arrepentimiento verdadero, convertirse de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, cuando uno se acerca a Dios, uno no se acerca altivo, no, Señor, mi Dios, poderoso, grandioso, maravilloso. Soy un pecador, ten misericordia de mí. Él es nuestro Dios. Montones de creyentes creen que Dios es un amigo. No, hermano, Dios no es un amigo, es nuestro Dios. El Señor Jesucristo, cuando era todo hombre, dijo, yo no llamaré discípulos, sino os llamaré amigos. Claro, como todo Dios y como todo hombre. Pero Él es nuestro Dios. No podemos aplicar la psicología del mundo, nuestro vínculo, nuestra relación con Dios.
Ahora el psicólogo le dice a los padres, le dice, no, al hijo le dice, míralo a tu papá como un amigo, y al papá le dice, míralo a tu hijo como un amigo. Hermano, ¿de dónde han sacado ese disparate? Yo soy padre y mi hijo es mi hijo. En nosotros no cabe la relación de amigo, no cabe la relación de padre a hijo, de hijo a padre, que es mucho más sublime por cuanto es de mi sangre. Pero para que usted vea cómo trastocan las cosas que ha estipulado Dios, y eso mismo también lo traen a la cuestión del vínculo con Dios. Montones de creyentes creen que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino. Hay que humillarse delante del Señor. Si uno ha pecado, Señor, perdóname. No encubra el pecado, hermano. No lo guarde, no lo maquille. Señor, perdóname. Yo he pecado contra ti. He hecho lo incorrecto. Avanzando, el arrepentimiento delante de Dios trae perdón y bendiciones. En 2 de Crónicas 5, 37, 39, está hablando Salomón y dice en el verso 37, y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueren llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente, hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que te elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada su oración y su ruego y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Siempre el arrepentimiento va a llevar a una conversión, a un cambio de actitud, a un cambio en la manera de pensar, a un cambio en la manera de ser, de actuar, de hablar, de mencionar las cosas, de pensar, de conceptuar las cosas, de tomar las decisiones. El arrepentimiento verdadero que viene de Dios viene con un cambio en el ser de la persona. No así el remordimiento. El remordimiento es simplemente la culpa exacerbada y quedada ahí y nada más. No avanza más. En Hechos 3:19 que se habla, así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos. La Biblia de tapa a tapa nos habla, arrepentíos, arrepiéntete, arrepentimiento. Montones de creyentes no viven en los tiempos de refrigerio del Señor. Usted ve creyentes débiles. Y yo sé que esto no se predica mucho porque choca, pues choca, golpea, pero hay que decirlo para que también a mí me golpee. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo vienen los tiempos de refrigerio? Cuando uno pide perdón al Señor y no encubre los pecados, no los guarda, no los maquilla, sino que uno le dice, Señor, perdóname. Y cambia la actitud en uno. Isaías 55:7 dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En pocas palabras, arrepiéntete. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, ¿usted qué ve? Que nosotros pues somos integrales. Lo que pensamos, hacemos. Por eso es que el Señor Jesús, cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿qué es lo que contamina al hombre? El Señor Jesús le dijo, no es lo que come, porque eso entra al estómago y va a la letrina, no, sino lo que sale de su corazón, de sus pensamientos, de su alma. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, así como tú piensas, eres. Por eso es que la Biblia incide mucho en estos temas que tienen que ver con con las emociones. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que somos los espirituales, los que juzgamos todas las cosas. Y nadie nos juzga porque somos ya hijos de Dios. Pero el grado de madurez espiritual asegura también el grado de que nuestra mente se desenvuelva más como la mente de Jesucristo. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, entonces tu mente no se desenvuelve más como una mente de Jesucristo, no te quedas con una mente ahí donde también tu carnalidad empieza a influenciar. También nuestra herencia adámica empieza a influenciar. Entonces, cuanto más crecemos en el Señor, más sanos y saludables somos emocionalmente, mentalmente.
Hay coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso se llama integridad, a esa coherencia. Lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo actúo o acciono es integral, es íntegro, es un solo camino, es una unidad. Hay montones de creyentes, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, pero no le creen al Señor. No, que el poder de Dios, la misericordia de Dios, pero 2020, 2021 borraron el Salmo 91 y se alocaron y corrieron a detrás de su televisor. ¿Y el poder de Dios? Nada. ¿Y el aleluya? Nada. ¿Y el gloria a Dios? Nada. ¿Y el discernimiento del que tanto se jactaron? Nada. Montones de predicadores. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hoy no había esa coherencia entre lo que pienso, entre lo que hablo y lo que acciono. Y el Señor nos llama a eso. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, arrepiéntase y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. En Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí, es decir, arrepiéntanse. Con todo vuestro corazón, ahí están las emociones, el intelecto, los sentimientos. Con ayuno tiene que ver con el cuerpo. Dejo de alimentarme por esa hora porque me dedico solo a las cosas del Señor. Y con lloro, por eso, en la oración que hemos tenido, hemos estado llorando, pidiendo perdón también, llorando. Y con lloro, ¿y qué? Con lamento. Ay, Señor, ¿por qué? Perdóname, perdóname, te fallé. Lamento. ¿Y qué dice el Señor? Que Él va a oír. Zacarías 1:3 dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, es decir, arrepiéntete, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces esta es una promesa. Cuando uno no se arrepiente, el Señor está ahí mirando. Cuando uno ya es hijo de Dios, el Señor está ahí mirando. Y el Espíritu Santo actuando y orando por nosotros con gemidos indecibles. Cuando uno no es creyente, pues uno vive de espaldas a Dios. Somos, dice la Biblia, que somos enemigos de Dios por naturaleza. Y dice la Biblia en un salmo, no recuerdo ahorita la cita, que el Señor está airado contra el pecador, contra el impío, todos los días. Es decir, que los que no son hijos de Dios viven bajo maldición y bajo la ira de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo y también lo dice este salmo, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que el Señor está airado contra el pecador todos los días. Entonces no es verdad esto que dicen, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios, eso sí, pero hay un grupo que es hijo de Dios y otro grupo que no es hijo de Dios, son hijos del diablo. Así como suena duro, pero el Señor Jesucristo lo dijo. Y en Hechos 17:30, ¿qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento verdadero cambia la vida y en estos tiempos finales donde el remanente tiene que enfrentarse a toda una sociedad corrupta, corrompida como en los días de Noé, contaminada genéticamente, moralmente, espiritualmente, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que brillar, el remanente tiene que brillar y ser la sal y la luz de esta tierra. Las cartas abiertas, leídas por todos los hombres, como dice el apóstol Pablo. Y el Señor hablándole a esa iglesia, a ese grupo de creyentes o de pseudo creyentes, se dirige en Apocalipsis 3:16-20 y le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esa es la descripción de la cristiandad de estos días.
Esa cristiandad que se jacta, dice, pues, hemos sido responsables, claro, pero se han dejado engañar, utilizar, tomar como si fueran ganado, han evitado la palabra de Dios, la han maquillado, se olvidaron de Dios, se olvidaron que son un templo del Espíritu Santo, se olvidaron de todo, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de todo, pero dicen, yo soy rico y me he enriquecido, tengo todo, mira, ahí está. Tengo la bendición de Dios. Ahí calza perfectamente ese falso evangelio dominionista, hedonista, el evangelio de los sentidos, donde se da énfasis al dinero, al confort, a la comodidad. Pero el Señor Jesucristo, confrontando esto, deja sentado por el Espíritu Santo esta palabra en el libro de Apocalipsis y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, es decir, que son tan ciegos que no se dan cuenta, no saben que son un desventurado, quiere decir que son unos desgraciados, que viven en desgracia, que son miserables, que viven en una cuestión espiritual paupérrima, que son pobres a nivel espiritual, podrán tener todo el dinero, lo que quieran, pero a nivel espiritual son pobres, son decaídos. Su estado es un estado muy lamentable a nivel espiritual. Son ciegos y están desnudos. Y el Señor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, en otras palabras, conviértanse. Arrepiéntanse de su maldad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano querido, y con esto ya voy terminando. No tengo mi musiquita de fondo porque si no se cuela ahí. Pero sabe que el Señor nuestro Dios es un Dios celoso. Él no cela, hermano. Es un Dios exclusivo. Así suena feo así, pero es exclusivo para nosotros. Es decir, de que Él tiene un vínculo contigo. Ha establecido un vínculo contigo. Y tú eres propiedad de Él, yo soy propiedad de Él, somos sus hijos. Así como tú tienes un cariño exclusivo por tus hijos, así es Dios. Tu cariño de padre hacia hijo es exclusivo porque solamente es para tus hijos, ¿no es cierto? Es natural porque sale de ti, porque tú lo engendraste y amas lo mismo el Señor. Dice que tenemos la simiente de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros y Él nos cela. Y tenemos que estar atentos cuando el Señor te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no tomes esta decisión, no hagas lo otro. Atento, porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Y el Señor Jesucristo dice, sí pues, sé, o sea, entiende, comprende, concientízate, obedece, asume, sé pues celoso y arrepiéntete, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que vamos a recibir en algún momento reprensión y castigo de Él. Sí, hermano, sí. Ese es el Dios de la Biblia. Pero no es que de loco nos va a meter una reprensión y un castigo nos va a reprender y a castigar de loco, no. Cuando nosotros no entendemos y somos medios tercos y queremos seguir por donde no debemos seguir, Él nos va a reprender y castigar. El Señor nos advierte, pues, como ya lo sabes, no llegues a ese punto, sino que sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, toc, 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 del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Más que un mensaje para los nuevos creyentes, es para la iglesia, para el creyente. Está a la puerta de tu entendimiento. Está a la puerta de tu casa. Está a la puerta diciendo, te estoy tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. O sea, entraré ahí a su casa, estaré con Él, ahí haré morada, estaremos todos ahí.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 7 al 10. Hay perdón de pecados, hay arrepentimiento, hay limpieza del alma y del espíritu. Sí, la Biblia nos da el camino y nos indica que el arrepentimiento verdadero también es un accionar producto de lo que el Espíritu Santo hace en un creyente. Y que nosotros ese sentimiento siempre estará presente, porque somos falibles, nos equivocamos, le fallamos al Señor. Nuestra tendencia natural es a fallar a Dios. Pero qué lindo y qué bueno que el Señor nos ha dado recursos. Y es que su sangre preciosa nos limpia y de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Vamos a orar. Tal vez en tu vida, querido hermano, o hermano, o amigo que me escuchas en esta hora, hablaré primero a los que no son creyentes. Tal vez vives afectado por el remordimiento, pero ahí te has quedado y no avanzas. Porque sencillamente la culpa te embarga y te quedas con esa culpa y ese señalamiento siempre a ti mismo, diciéndote es por mí que las cosas no salieron bien en el hogar, en los negocios, en el trabajo. Siempre estás en eso. Y no te perdonas tampoco, porque la culpa y el remordimiento te embargan el corazón. Y es que vives tal vez alejado de Dios, apartado, no conoces del Señor. Pero en esta hora, yo te invito a que entregues tu vida al Señor. Que te arrepientas de tus pecados. Que le pidas perdón al Señor, porque a Él es el primero que le ha fallado. Para que puedas pedir perdón a otras personas, primero tienes que ponerte a cuentas con Él. Para que tu mente sea sanada, porque tal vez la culpa te carcome, el remordimiento te destruye, y hasta tal vez en tu mente han aparecido pensamientos de que eres un fracasado, uno que no sirve para nada, y que tal vez es necesario que te quites la vida. No lo escuches a Satanás, no escuches a tu carne. En esta hora escucha la voz de Dios. Aquella voz que te dice arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón por haber caminado todos estos días de tu vida, hasta esta hora, hasta este instante, hasta este segundo, alejado de Dios, de espaldas a Dios. Pero en esta hora la gracia del Señor toca tu vida, toca tu ser entero y te das cuenta que necesitas de Dios, necesitas del Señor. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu corazón a Cristo. Ahí donde estás, dile: Señor, sálvame. Yo me arrepiento. Entiendo que te necesito. Entiendo que he vivido extraviado. Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. Soy pecador. En gran manera he pecado contra ti, contra mi familia, contra mis hijos, contra mis padres, mis hermanos, contra mis vecinos, contra mis amigos del trabajo. He pecado contra mi propio cuerpo, porque he andado en vicios, en pecados viles, terribles, suciedades, vilezas, cosas terribles, innombrables. Pero yo me arrepiento, porque tu poder, tu gracia, me lleva a arrepentirme. Señor, perdóname, sálvame, santifícame, límpiame, libértame, rompe mis cadenas en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente.
Libértame de la cautividad. Sácame a tu luz admirable, Señor. Ten piedad de mí. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva persona. Hazme un nuevo padre, un nuevo ser humano. Un hombre responsable, cambiado, libertado, sanado. Sana mi mente, Señor. Los pensamientos me alocan, me confunden. Voces, hasta escucho voces en mi mente. Pero yo te pido en esta hora, libértame de esa cautividad y sana de toda mi alma. Dame fe para vencer al enemigo. Fe para derrotar las circunstancias. Fe para creerte a ti, Señor. Háblame a través de tu palabra. Hazme una nueva criatura. Dame la mente de Cristo Jesús. Yo te necesito, Señor. Ayúdame. Y mientras tú sigues orando ahí, ahora le hablo al creyente, al Hijo de Dios. Hermano querido, si tienes que confesar pecados delante del Señor, tienes que hacerlo, no lo escondas más. Si tienes que cambiar de actitud, de vida, tú sabes que no está bien lo que estás haciendo. Tú sabes bien que necesitas eso, entregar al Señor. Tienes que hacerlo. Tal vez tú estás confiando en cosas que no es Dios. Pídele perdón al Señor. Tú tienes que confiar primero en el Señor y luego accionas. Tal vez estás dejando que la desesperación te embargue, la incredulidad te embargue, la confusión te embargue. Pero la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y tú no estás creyendo a eso porque estás mirando las circunstancias, entonces tienes que pedirle perdón al Señor. Entonces tienes que decirle, Señor, perdóname, mis ojos no están viendo, Señor, desde el punto de vista tuyo, sino desde mi carne. Y me desespero, porque creo que no escuchas, pero sí estás oyendo. Los oídos sí están oyendo. Pero en esta hora, en este instante, yo me arrepiento, mi Señor, y te pido ayuda. Soy tan humano, tan falible, y tú me conoces porque me hiciste, me creaste. Y eres mi Padre. Y por eso te ruego, ayúdame en este tiempo a salir adelante. Señor, quiero que siempre en mi vida tu Espíritu Santo me ayude. Me lleve siempre al arrepentimiento cuando tenga que arrepentirme. Me dé gozo y paz en mi corazón cuando tenga que pasar por ese valle de lágrimas donde a veces pasamos. Ayúdame, Señor. Y quítate en mi corazón todo ese sentimiento de culpa y remordimiento que no vienen de ti por cosas del pasado, las cuales, mi Señor, yo te las entrego a ti porque no las puedo llevar en mis manos. Me cansé de vivir atado a la culpa y al remordimiento, mi Señor y Dios. Y te pido perdón por haber vivido todos estos años atado al remordimiento y a la culpa. Cuando en ti hay libertad, porque tu palabra dice que más si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mientras tú estás orando ahora, yo oraré. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Y te pido, mi Dios, que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tú los guardes, que tú los protejas de todo mal y que los defiendas de toda iniquidad. Gracias por este tiempo, Señor, y oro por sus familias, oro por sus hijos, de cada uno de ellos, de los que están aquí conmigo en Zoom y de los que me ven ahí a través de ese canal de lucha total contra la apostasía. Gracias, Señor, y los que verán este video, que sea de bendición a sus vidas. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor, y haz tu voluntad en ellos. Haz conforme tú has designado que se tiene que hacer. Tus designios son eternos, son poderosos, son benditos. Cumple tu palabra en ellos, mi Dios. Yo te suplico que tu presencia bendita les dirija cada día a sus familias, en su hogar. Bendice sus hogares. Bendice a sus hijos.
Señor, necesitamos tanto, yo me incluyo, mi familia necesita de ti, mi hogar necesita de ti, yo necesito de ti cada día, cada instante, cada momento. Y Padre, acuérdate de los que no son creyentes en mi hogar, en nuestra familia, los que están perdidos, extraviados, hijos, esposos, cónyuges, yernos, nueras, sobrinos, tíos, primos, que viven en desolación, en angustia. Ten misericordia, mi Dios. Ten piedad, Señor. Te rogamos por ellos, te suplicamos por ellos, Padre. Que tu mano sea benigna con ellos. Que tu misericordia se extienda, mi Señor, y ellos vengan al arrepentimiento de sus pecados, confesando que Jesucristo es el Señor. Quítale la venda de los ojos para que vean la realidad de sus vidas, que son ciegos, pobres, desnudos, miserables. Dios, háblales al corazón, al alma, al espíritu. Ayúdales, Señor. Padre, y nos unimos también a orar por nuestros hermanos que están allá en Ucrania, en Rusia, en Crimea, en Kaliningrado, que sufren estos embates de esta guerra, Señor. Ten misericordia, guárdalos, porque algunos de ellos han perdido padres, hijos. Consuélalos en este tiempo, mi Señor. Guarda tu remanente, guarda tus hijos allá. Mis hermanos que están en España, en los Estados Unidos, protégelos, defiéndelos allá. A la hermana Miriam que está en España, a su madre, a los hermanos que están en Estados Unidos, la hermana Sandra allá, mis otros hermanos, Beli, otros hermanos que están allá en Estados Unidos. Guárdalos, protégelos, tu mano sea con ellos, sobre su familia. Mi Señor Dios, bendice a los que estamos acá.
Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.